Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a todos. Mi nombre es Ana Saavedra, soy escritora y fundadora de la comunidad virtual multicultural Anaquel Literario. Quiero darles la bienvenida a todos los que comienzan a sintonizarnos, así como un agradecimiento muy especial a las redes de Educal y al Centro Cultural Elena Garro por la retransmisión de este evento y por la promoción que ha dado a él mismo. Les envío un abrazo a Teresa Amador y al director de Educal, Fritz Glockner. El día de hoy nos acompañan en esta mesa las escritoras y poetas Linda Acosta, Citlali Quijano, Ali Rodríguez, Alejandra Santos, Jazmín Méndez, Karina Cervantes, Erika Castillo y María Herrera, y ayudándome en la moderación, Hilda García. Todas bienvenidas y muchísimas gracias. Bueno, pues el día de hoy es la segunda parte de esta mesa de diálogo, la censura en femenino, un tema muy importante, un tema del que se debe de hablar más, y eso es justamente lo que estamos haciendo. Para esto le doy la bienvenida a Linda Acosta, que ella será la primera que estará hablando con nosotros el día de hoy. Adelante, Linda. Muchas gracias a todas las compañeras, en especial obviamente a Ana y a Anaquel Literario, y también a Educal y al Centro Cultural Elena Garro. Yo les traigo hoy la reflexión de no solamente de lo que es la obra, sino de la vida en sí de Simone de Beauvoir. Es una mujer que nace a principios del siglo pasado, en 1908, y muere 78 años después en París. Prácticamente su vida es una vida francesa, aunque estuvo viajando con quien fue su pareja de manera más esencial también a Estados Unidos por cuestiones de la guerra. Simone de Beauvoir crece en una familia católica, esencialmente católica, muy moral en colegios católicos muy moralistas, y se espera de ella pues que sea la típica niña que se case en un matrimonio y que continúe, digamos, la tradición para la que toda su familia la estaba educando. Y sin embargo, ella desde muy joven decide que no va a ser así. La primera persona que le censura en su ser es su padre, ¿no? Cuando descubre que es una de las personas más avanzadas en su clase, y muchas veces fue de las primeras, ¿no? Las primeras en su clase, y le dice: tú tienes un cerebro de hombre, ¿no? Eres muy inteligente. Y el padre se lamenta constantemente, según ella cuenta en sus memorias, que querría haber tenido un hijo y no una hija. Simone de Beauvoir tiene obras muy interesantes, como una disertación hacia el tema de la vejez, ¿no? Escrito pues pasada la posguerra, ¿no? Es muy, muy fuerte porque estamos hablando del siglo pasado, en donde se coloca ella como mujer. Tiene también varias novelas, entre la que destaca Les Mandarins, que es utilizado por uno de sus amoríos, un escritor también que ella conoce, que es Nelson Algren, a quien él le reclama a ella: estás utilizando nuestra relación para escribir. Y la empiezan a censurar prácticamente todos, ¿no? Sin embargo, ella logra encontrar una cierta estabilidad en una relación a la que también ve de manera crítica, que es con el también filósofo, igual que ella, Jean-Paul Sartre, porque ella decide en el primer momento no casarse con él, decide no casarse con él y le propone que hagan de la vida un experimento. Es decir, que realmente vivan la vida desde una manera más experimental, con lo cual él, que le había propuesto matrimonio para resolver algunas cuestiones de la relación, pues decide apostar por ello y conforman la pareja esencial, como se llamarían entre ellos, ¿no? El amor esencial. Aceptan o llegan a acuerdos de tener amores contingentes, no viven juntos, se ven diario, viven muy cerca el uno del otro, y ella escribe, bueno, pues obras críticas, ¿no? Hacia el por qué decide no vivir con él, como La mujer rota, que es una obra en donde ella explica cómo la mujer va sintiéndose cercada por distintas dimensiones culturales, históricas y sociales, hasta sentirse devastada.
Y yo creo que ella intenta también romper la censura cuando escribe finalmente la Douzaine du Sexe, que es el segundo sexo, donde el Vaticano lo incluye además en el índice de libros prohibidos. Fue François Mauriac, un premio Nobel, el premio Nobel de Literatura del 52, que dijo, después de leerlo, lo sé todo sobre la vagina de la autora. Es asqueroso. Albert Camus, otro Nobel, lo definió como un ataque a los hombres franceses. En España estuvo vetado durante toda la época franquista. El libro se edita por primera vez en Francia en el año 1949, es decir, hace 72 años, y solamente en la primera semana vendió más de 20,000 copias. O sea, imaginaros vender más de 20,000 copias una mujer en la primera semana. En Argentina se tradujo en el 54 y en México hasta la primera edición mexicana fue hasta el año 2012. En la siguiente ronda me gustaría adentrar un poquito más en esta obra. Simplemente quería bosquejar, ¿no?, que la obra está bastante relacionada con la vida de la autora, porque ella aborda sin lugar a dudas esto, ¿no?, que la vida es un experimento y rompe con muchos cánones. Gracias, querida Linda. La verdad es que nos hiciste un bosquejo bastante interesante, un resumen de la vida de Simone de Beauvoir, que obviamente fue una mujer muy adelantada, ¿no? Y bueno, seguimos con la mesa. Ahora le toca hablar a nuestra querida Citlali Quijano, que nos hablará de Chloe Ardelia Wofford. Adelante, Citlali. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a Anaquel Literario, Educal, al Centro Cultural Elena Garro, a Ana Saavedra, muchas gracias. Como siempre, un placer que nos inviten, a nuestra hermosa Hilda García. Gracias por esta mesa donde vamos a hablar sobre la censura, específicamente de algunas escritoras y sobre todo también de la censura propia, ¿no?, que hemos tenido algunas de nosotras. Y bueno, yo voy a hablar de Chloe Ardelia Wofford. Ella es mejor conocida por el nombre en la literatura como Toni Morrison. Ella nace en Ohio en 1931 y va a morir el 5 de agosto del 2019. Realmente es una escritora no muy antigua, ha dejado un legado, sin embargo, es una de las escritoras afroamericanas más criticadas, porque de hecho hasta la fecha sus libros se encuentran prohibidos en las bibliotecas educativas de Estados Unidos. Ella va a ser una escritora que en primera va a establecer un criterio con sus obras y va a hablar precisamente de cómo la mujer se tiene que enfrentar las mujeres negras se tienen que enfrentar a estas sociedades de grupos blancos. La primera censura que va a recibir en su vida y que le va a motivar a que ella empiece a escribir acerca de los tildes y matices de las mujeres negras en Estados Unidos. A la edad de 12 años, ella presenció cómo atacaban a una familia negra, un grupo de hombres blancos atacaban, maltrataba y mataba a una familia negra, y esto la va a dejar horrorizada a tal grado de que su familia decide mudarse a otro lugar, a otra zona a vivir, una zona de tolerancia racial. Sin embargo, también en ese mismo contexto, el dueño de la casa va a prenderle fuego a su casa porque los papás no tenían para pagar la renta, y ella se ve horrorizada ante esta situación. Sin embargo, va a haber algo que le va a cambiar el rumbo de cómo pensar y cómo ver a estas personas con la poca tolerancia racial. Cuando a su padre le preguntaron qué era lo que sentía acerca de que esta persona hubiera quemado su casa, y él decía que era una extraña forma de maldad. Ella la va a dejar, esta frase de esa extraña forma de maldad, la va a dejar en un sentido donde ella intenta interpretar y sentir lástima en lugar de sentir odio. Ella, su padre le decía que las personas que odiaban a las personas de color, pues eran personas que tenían una extraña forma de maldad y que tendríamos que sentir lástima y no odio, más bien un poco de vergüenza hacia ellos. Hablar de la censura como una forma de ejercer poder para cambiar y controlar las narrativas arraigadas que hemos llevado a lo largo de la sociedad, y sobre todo hablar de esta censura en la literatura afrodescendiente, ¿no? Hablar de esta mujer que además fue Premio Nobel de Literatura, Toni Morrison, y ganadora del Puzzle Alice Walker, hablar de su censura con uno de sus libros más importantes que bueno, ella va a establecer como una de sus obras más sobresalientes, que son Ojos Azules. Esta obra
pues la va a posicionar a ella en una postura donde de hecho el libro es considerado pornográfico por el hecho de que habla de que el padre de la niña negra la viola y es obligada a tener un hijo de su padre. En una sociedad, estamos situados en la década de la Segunda Guerra Mundial, donde las circunstancias raciales eran más fuertes. Digo, a la fecha siguen siendo, pero hablar de esa, pero además es abusada por su propio padre, es obligada a tener un bebé que después nace y muere. Esta obra, que la va a catalogar como una de sus mejores obras, pero que hasta la fecha se encuentra prohibida, vuelvo a repetirlo, en algunas escuelas de Estados Unidos, es literatura prohibida, no se puede leer por el alcance que pudiera llegar a tener la obra en cuestión, e inclusive la han catalogado como una obra no permitida, porque se dice o se critica que habla de pornografía al hablar de un abuso en una familia. Ojos Azules será su obra que la va a establecer como una de las literaturas censuradas en varias partes del mundo. Después va a venir, obviamente, dentro de sus novelas, La Isla de los Caballeros, Paraíso, Amor, Una Bendición y Volver y La Noche de los Niños, pero también va a escribir al lado de su hijo después, ya en su edad adulta, ya casi retirándose en el año 2000, va a escribir una obra infantil llamada La Gran Caja, que habla precisamente de estos niños que siguen siendo esclavos, de estos niños negros, y que la va a poner o la va a posicionar nuevamente dentro de esta censura, ¿no? Y es que el tópico de la censura que se vive no solamente en Estados Unidos, sino en varias partes del mundo, pues la va a posicionar con sus obras de temática racial, obviamente sexista y también ideológica, ¿no? Porque dentro de las obras ella habla sobre la ideología emocional y espiritual que las comunidades negras sienten. Y en específico, un tópico de Ojos Azules dice que la niña, el personaje principal, quería tener los ojos azules, como las muñecas de las niñas blancas, que eran de ojos azules y que todo el mundo las quería. Entonces, esto lo va a catalogar a Toni Morrison como una autora que va a recibir censura, y no solamente en su tiempo, sino hasta nuestros momentos sigue siendo censurada, y sus obras no están permitidas en Estados Unidos. Toni Morrison se hace llamar Toni Morrison porque era católica, y Toni por Antonio de Padua, que era un santo, y Morrison lo va a obtener del apellido de su marido, para que ella pudiera ser publicada. De lo contrario, no la iban a publicar con su nombre verdadero y muchísimo menos por ser negra. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Citlali. Y bueno, continuamos. Ahora le doy la palabra a Aline Rodríguez. Adelante, Ali. Hola, muy buen día a todas. Me da mucho placer estar con ustedes. Le agradezco profundamente al Anaquel Literario, al Centro Cultural Elena Garro, al Educal y pues obviamente a mis compañeras que hoy están aquí conmigo compartiendo estas mesas de diálogo. El día de hoy yo voy a hablar sobre la escritora Josefina Murillo Carlín, mejor conocida como la Alondra de Papaloapan. Es una de las escritoras mexicanas más reconocidas del siglo XIX, y primero que nada voy a comenzar por leer un poema muy pequeño de nuestra querida Josefina. Se llama Íntimas. Yo valgo más que tú. Yo pulo el verso y sé cantar en la florida aurora. Y en la noche callada, la sonora palabra de verdad, el universo. Más fue la vida cual puñal perverso que se clavó en mi carne gemidora. Me fue la joven ilusión traidora y me amé tu nada. Y en el espejo terso del lago del ensueño, al resquebrarse, corto en mi pecho la profunda veta de la razón, que tarda ya en cerrarse. ¡Oh, vida! Deja que descanse quieta, que la mujer por la que va a extenuarse no es digna de los sueños de un poeta. Bueno, escogí a este poema, ¿no? Porque manifiesta una incomodidad que las mujeres sienten hasta el día de hoy por no ser autorizadas a expresarse desde ningún medio,
mucho menos pues la literatura, ¿no? Ya que pues estaba compuesta en la mayoría de las veces por los hombres y pues las mujeres únicamente podían hablar de temas reducidos, ¿verdad? También Murillo evidencia en los poemas que escribe la superación de los moldes preconcebidos y fijos de una tradición sobre la mujer, el rol que debe de cumplir como poetisa, ¿no? Que en ese entonces ese era el término, aunque en realidad somos poetas. En su época y en su contexto, por supuesto, Josefina Murillo expone, supera y cancela los modales desde la ironía y la inteligencia crítica, que antes eso no se hacía. Porque pues obviamente la expectativa patriarcal de una creación poética completativa que atribuía a las poetisas románticas. O sea, ella era considerada o es considerada una poetisa romántica, aunque en realidad, bueno, sus temas eran variables más bien en la ironía y caían mucho a ser festivos, ¿no? Porque se creía que no era una mujer como tal, ¿no? Por los seudónimos que utilizaba al escribir. Dice, puede definirse, pues yo puedo definir a Josefina Murillo Carlín con 3 palabras: rebelde, insumisa y festiva. Ella rompe con los paradigmas de su época al convertirse en una mujer que escribe en el seno de una familia patriarcal y en completo encierro a causa de una enfermedad que le imposibilita poder salir y desplazarse. Por supuesto, no estudió mucho, fue más bien autodidacta. Ella rompe con los paradigmas de su época, por supuesto, y bueno, esta escritora nació el 20 de febrero de 1860 y murió el 1 de septiembre de 1889 en Tlacotalpan, Veracruz. Fue poeta, estudiosa y autodidacta. Desde los 15 años colaboró en revistas y periódicos. Se le conoció también como la musa de Papaloapan. Sus poesías aparecieron publicadas en los periódicos El Dictamen, El Correo de Sotavento, La Voz de Sotavento y La Voz de Tlacaloapan. Se dedicó a escribir a partir de un mundo real, bajo la mirada patriarcal de una enfermedad que le imposibilitó a poderse trasladar y vivir soltera, ¿no? También, según la historia, su prometido muere y entonces ella no puede cumplir con el rol de una mujer casada. En consecuencia a la muerte prematura de su prometido, pues muchos críticos han estudiado su obra creativa, piensan que es reflexiva, triste y filosófica, ¿no? Aunque en realidad, pues no es así, ¿no? Yo puedo argumentar que ha sido parte de la estructura patriarcal en la que vivió y que por lo tanto la censura, ¿verdad? Considero que también es una mujer que rompe con los estereotipos de una madre abnegada, porque no escribe sobre esos temas. Es una escritora que no solamente habló de su hogar, sino que tenía una ironía genuina que podemos revisar en sus poemas. También la hacía destacar entre la mayoría de ellas al tener un perfil diferente, ¿no? Menos sumisa con los hombres, ¿no? Más bien llegando a complementar este humor irónico. También vemos publicó en varios periódicos nacionales e internacionales con diversos seudónimos, ¿no? Como por ejemplo Xochitl, Toloche o Tlacotalpan, por decir algunos. Obviamente eso también es censura. Escribir bajo seudónimo es que tú misma no estás dando tu voz, ¿no? Tú en realidad estás actuando a través de un nombre que no te pertenece, que te pertenece pero no eres tú, ¿no? O sea, estás cubriendo tu voz, tus palabras, tus letras. Obviamente la censura con la que se marca es una de carga social, que pues se encarga de catalogar a las mujeres sin voz, ¿no? Dejándolas con un coeficiente intelectual menor al del hombre. La inteligencia que muestra en sus poemas desde una perspectiva crítica caduca, ¿no? Al momento en el que ella escribe, porque su mirada es una mirada de un ejercicio poético mucho más de dolor y de desgracia
existencial. Josefina Murillo es legendaria no solo por su poesía, sino también por la carta que le escribió al presidente Benito Juárez, donde le pide salir del resguardo paterno. A pesar de no haber sido libre físicamente, pues lo es en sus letras, ¿verdad? Al año siguiente de su fallecimiento, recibió el homenaje nacional que la postuló como una mujer que ha roto los estereotipos y ha dignificado dentro del círculo literario, creando una figura que escapa del yugo varonil y le da paso a la libertad femenina creativa. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, querida Ali. La verdad es que yo no tenía mucho conocimiento al respecto de la alondra de Papaloapan y nos has abierto un panorama al respecto, ¿no? De su escritura y de su obra. Y bueno, seguimos con Alejandra Santos, quien nos va a hablar de Safo de Mitilene. Adelante, Alejandra. Hola, pues buenas tardes. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Agradecer también a Anaquel Literario, al Centro Cultural Elena Garro. Pues bueno, siempre son muy buenas estas mesas de diálogo y estoy muy contenta. La mujer de la que yo voy a hablar es Safo de Lesbos o Safo de Mitilene. Pues empezar desde un principio, ¿no? La palabra de Lesbos. Suena algo, ¿no? Lesbiana. Bueno, esta mujer ha venido a romper bastantes paradigmas y ha venido a crear una línea muy interesante desde la antigüedad para las mujeres en cuanto a la libertad sexual. Y bueno, hablando de la censura que ella vivió, ella nace entre el 610 y 630 antes de Cristo. Nace en una isla, en parte de Grecia. Y pues bueno, su familia eran personas que tenían un poder económico porque tenían viñedos. Entonces era una mujer que desde el inicio se educó de la mejor forma, ¿no? Llegó a tener tanto estudio y tanto poder o influencia en la ciudad o bueno, en la isla, que empezó a hacer también, además de poesía, discursos políticos. Entonces era una mujer que se metió en la política desde muy joven y ella fue la creadora de la poesía lírica. Cantaba o recitaba con la lira. Entonces podría ser una de las primeras trovadoras que existió. Y bueno, sabemos que antes la poesía era épica, contaba lo que pasaba, hechos importantes, pero ahora ella llega con la poesía lírica hablando de las emociones, de los sentimientos, de los celos, de todo esto que existe dentro de nosotros, ¿no? Y bueno, en esta cuestión de la poesía y de los discursos políticos que ella hacía, pues se ganó un nombre en la ciudad, aparte de ser de una familia acaudalada. Y esto creó también conflictos. La primera censura que ella tuvo fue el gobernante que estaba, Pitaco. Ella crea un discurso político y dice que él era un tirano, entonces este hombre, sabiendo la influencia que ella tenía, la destierra y se va bastantes años a Siracusa, desterrada totalmente porque no quería que ella hablara. Fueron varias censuras que ella vivió a lo largo de su vida. Ella se va, se casa con un hombre con mucho poder, con un hombre con un poder adquisitivo mayor que el de su familia. Y después de que Pitaco muere y que su esposo muere porque era de edad muy avanzada, solamente tuvo una hija, y tal parece que fue muy poco tiempo después, fallece este hombre y ya regresa a la isla de Lesbos con mayor poder, con mucho más conocimiento y fundó una escuela. La escuela era llamada la Casa de la Servidora de las Musas y veneraban a Afrodita. Ella en esta escuela enseñaba o las educó desde la parte artística para escribir, para tocar instrumentos, para hacer teatro, para hacer coronas de guirnaldas. Entonces, la educación que ella les trajo al formar esta escuela fue muy alta, pero también se dice que era una escuela de prostitución bastante elegante o bastante cara, ¿no? Por así decirlo, porque se decía que eran neitanas o eran damas de compañía. Empezó a ser censurada porque
En ese tiempo no se veía mal todas estas cuestiones. Fue hasta que llegó el cristianismo, cuando todo esto que hizo Safo, pues se vio con una mirada, ojos de espanto, ¿no? Porque era una mujer que escribía para otras mujeres, era una mujer que le enseñó a otras mujeres que ellas no debían de ser las típicas esposas, sino que no buscaran ser las madres perfectas, sino que buscaran el placer y estar satisfecha, la satisfacción, el placer sobre todo, porque recordemos que ellas veneraban a Afrodita. Era una escuela donde toda la base de ese conocimiento, toda la ideología era sobre Afrodita. Entonces, estas mujeres eran educadas para ser libres y buscar su plenitud o su libertad sexual. Entonces, al llegar el cristianismo, años después, le empiezan a censurar y dicen esto está mal. Gregorio VII lo que hace es tomar las obras que habían de Safo, porque había muy pocas, y empezó a quemarlas. Empezó toda una persecución para quemar las obras o destruir las obras de Safo. Pero esto se dice que era por el tema del lesbianismo, pero a lo largo de los años que se censuró a Safo, nos da a entender que el problema no era el lesbianismo, el problema era la libertad sexual de la que ella hablaba, que iba a ser un mal ejemplo para las mujeres de las siguientes épocas. Porque si hablamos desde un contexto religioso, el cristianismo dice que tú te debes de someter a un hombre, que tú debes de obedecer a un hombre. Entonces, al saber o al conocer que había mujeres que tenían libertad sexual, pues era un mal ejemplo. Entonces, no era el tema de la homosexualidad. En el cristianismo hay temas de homosexualidad, pero han erradicado totalmente temas de el lesbianismo. Bueno, terminó mi tiempo, pero en la siguiente etapa termino de concluir. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Qué interesante esta historia de Safo y bueno, como todas las que hemos escuchado. Y ahora vámonos con una escritora maravillosa, tabasqueña, y vamos a darle la palabra a Jazmín Méndez, que nos va a hablar sobre Josefina Vicens. Adelante, Jazmín. Jazmín, no sé si estás por allí, ¿nos escuchas? Tiene su micrófono apagado. Hola, muy buenas tardes. Qué grato de estar con ustedes compartiendo este espacio. Gracias a la invitación de Anaquel Literario y bueno, también agradecer al Centro Cultural Elena Garro y a Educal. De la autora de la que yo voy a hablar el día de hoy es una escritora que nace en un escenario en el que estaba el pleno movimiento armado para terminar la dictadura de Porfirio Díaz, la cual concluye con la promulgación de la nueva Constitución de 1917, en la que se reconocían las garantías sociales y los derechos como ciudadanos en la República Mexicana. A la edad de 6 años, Josefina, junto con sus padres, se muda a la Ciudad de México. El entorno y el contexto serían sus primeros maestros en el aprender de la vida a partir de la necesidad económica de la independencia como mujer, ingresando a trabajar a la edad de 15 años. Ella empezó a jornadas laborales en distintas dependencias en las que le permitían observar de cerca las esferas del sector campesino, el sector cinematográfico y político. Trabajó siendo activista para defender la igualdad de género en el ámbito laboral y civil. Todas estas vivencias le servían para nutrirse en el bagaje cultural que le permitían plasmar por medio de la escritura. Fue una época en que la mujer era pasiva, dependía siempre del hombre y casi nunca tenía aspiraciones profesionales. Josefina Vicens nace en San Juan Bautista, Tabasco,
el 23 de noviembre de 1911 y muere en la Ciudad de México, donde radicó, el 22 de noviembre de 1888. Ella estudió filosofía, letras e historias en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella recurrió a sus personajes de seudónimos por el ambiente laboral en el que se desenvolvía, principalmente que trabajó largos periódicos en el ambiente de la política. Sus seudónimos fueron José García, como el personaje en el libro El Vacío, Pepe Faroles, porque hacía las crónicas taurinas, que era una de sus pasiones, y con Diógenes García hacía publicaciones en revistas o notas periodísticas en la que emitía su opinión sobre la política que vivía la política dentro del contexto del país. Ella se destacó como escritora principalmente publicando 2 novelas narradas en primera persona, el libro El Vacío, que fue un autobiográfico en el que recurre al personaje de José García, que se presenta como una reflexión de la vida misma, basándose en la corriente filosófica existencialista, tomando los valores de la individualidad, la emoción, la búsqueda del significado de la vida y los objetivos de vida que cada ser humano tiene. Este libro fue publicado en 1958, siendo ahí mujer en recibir el premio Javier Villaurrutia. También otro libro que le reconocieron por las letras puras, sin un lenguaje rebuscado, sino que era un lenguaje muy coloquial. Entonces fue con el libro Los Años Falsos, que fue publicado en 1982, y con esta obra literaria ganó el premio Cuchimán de Plata. Y así escribió también para la pantalla cinematográfica más de 40 guiones. Y ella era una mujer muy sencilla, que tenía un aspecto varonil y era muy cruda con sus palabras, era muy directa. Entonces, así fue la característica de esta escritora, y con esta participación concluyo a grandes rasgos el legado de nuestra escritora Josefina Vicens. Gracias, querida Jazmín. Qué interesante la vida de esta escritora que nos mencionas realmente. Y bueno, continuamos. Ahora nos vamos al otro lado del mundo nuevamente. Andamos viajando y nuestra querida Karina Cervantes nos va a hablar de Shirin Ebadi. Adelante. Hola, buenas tardes. Le quiero agradecer a Anaquel Literario, al Centro Elena Garro y a Educal por esta intervención. Yo les voy a hablar de Shirin Ebadi. Más allá de dar santo y seña de su obra, Shirin Ebadi es un personaje que sigue vigente hasta nuestros días. Para hablar de Shirin Ebadi hay que hablar del Irán antes de la Revolución Islámica y precisamente el Irán de la Revolución Islámica. Ella va a nacer en el 45. Ahora sí que cabe resaltar que más o menos en la temporalidad en la que va a nacer ella, estamos hablando de que estaba el Shah Reza Pahleva, si no mal recuerdo ese es su apellido. Entonces, este personaje sobre todo ahora sí que fue impuesto por la intervención de Estados Unidos, y digamos que de alguna forma Irán se va a hacer algo occidental,
tanto en la ropa, en ciertas costumbres. Y pues con esto, ahora sí que ella va a tener oportunidad de ir a la universidad. De hecho, va a ser una gran abogada. Su padre fue, ahora sí que catedrático de Derecho Comercial. Ella va a llegar a la maestría, incluso va a llegar a ser presidenta de un tribunal, cosa que era muy rara en un país islámico. Y pues precisamente las mujeres van a andar sin velos, sin estas cuestiones. Entonces, cuando cambia el régimen precisamente a la República Islámica de Irán, a ella la van a bajar de puesto, por así decirlo. Va a pasar de presidir ahora sí que los tribunales a hacer trabajo administrativo. Ella va a reclamar y le van a decir, ¿sabes qué momento? No, te dejamos como consejera, pero ella aún así va a seguir luchando por los derechos de las mujeres, pero no solamente va a luchar por los derechos de las mujeres, también va a luchar por los derechos de los hombres. De hecho, va a luchar por una comunidad religiosa. Ella va a ser acusada de pertenecer a esa comunidad religiosa. Y entonces, ahora sí que va a estar recibiendo amenazas hacia el extranjero, y yo creo que más allá de hablar simplemente de lo que ha escrito, porque sí ha escrito sobre refugiados y todas estas cuestiones, también cuestiones de género, ella sigue vigente y yo creo que va a seguir vigente por muchos años más. Con esto concluyo mi participación. Muchísimas gracias. Y la verdad es que Shirin Ebadi es una persona pues admirable. Tuve la oportunidad de conocerla en una plática que dio hace 2 años, y esa fuerza, uno ve su cara y parece como una persona muy tierna y muy delicada, y no, la verdad es que su personalidad es apabullante y tiene una fuerza interior que se transmite. Muchas gracias, Karina, por traerla a esta mesa de diálogo, y vámonos con Erika Castillo, que ella nos va a hablar sobre Jane Austen. Hola Ana, buenas tardes. Gracias por la oportunidad, Ana, también a Anaquel Literario y al Centro Cultural Elena Garro. Sin espacios como estos, la verdad sería muy complicado dar a conocer nuestras opiniones y nuestros puntos de vista en esta sociedad. Yo escogí a Jane Austen. Hasta cierto punto vamos a decir, todo mundo hemos oído hablar de Jane Austen. Si no la hemos leído, hemos visto alguna de las películas en las que están basadas sus obras. Es como que la escritora que todo el mundo conoce, pero muy pocas personas saben de ella. Para adentrar un poquito en el tema de la censura y en base a lo que yo veo, lo que sufrió Jane Austen, me gustaría leer una frase de Robert Post que dice: si la censura es una técnica mediante la que se mantienen prácticas discursivas reguladoras, y si la vida social está sustentada en estas prácticas, hemos de concluir que la censura es la norma y no la excepción. Y creo que desafortunadamente sí estamos en una situación en que la censura es la norma, no es la excepción a una situación o a otra. Casi en todos los ámbitos hay un tipo de censura. Y en este caso, hablando de Jane Austen, ella vivió 2 tipos de censura, vamos a decirlo así: la censura propia y la censura impuesta. Ella nace el 16 de diciembre de 1775, siendo la 7ª hija de un clérigo. Aquí nos vamos ya un poquito ubicando con el mundo en el que ella vivió. En el tiempo que ella vivió, Inglaterra estaba no en muy buenos términos con Francia. Entonces, cualquier persona que escribiera algún tipo de cualquier cosa, panfleto, folleto, novela, lo que fuera,
y si le veían algún tipo de que no estaban de acuerdo con las normas o con las políticas del rey, inmediatamente los escritos eran quitados, eran quemados, eran censurados, y algunos escritores, si bien les iba, eran encarcelados, azotados, o ya en su extremo, algunos fueron condenados a la horca. Entonces Jane Austen está viviendo en este mundo donde no precisamente tiene mucha solvencia económica. Muchas personas piensan que Jane Austen era una persona con mucha solvencia económica. No es así. Vivió en internados, vivió mudándose de un lado a otro. Su padre muere siendo ella joven, entonces queda al cargo de sus hermanos, y todo este movimiento como que ella no le permite escribir hasta cuando ya se muda al campo, cuando ya tiene un poquito de estabilidad. Nosotros conocemos a Jane Austen por sus novelas románticas, vamos a decirlo así, pero en realidad no eran así. Ella encontró esta manera de criticar a la sociedad en la que estaba viviendo por medio de una exposición de la vida un tanto arreglada, vamos a decirlo así. Ahí es donde entra la autocensura que se pone Jane Austen, porque si ella dice, vamos a tomar un ejemplo, no estoy de acuerdo en que las mujeres no puedan heredar, porque en aquel entonces tú por ser mujer no podías tener bienes propios, tenías que depender de una figura masculina. Y ella, si nosotros nos fijamos en sus novelas, todas las heroínas están en contra de el supuesto de que no pueden tener bienes por sí mismos, y siempre están tratando de buscar una solución al no me quiero casar, pero tampoco quiero depender de un hombre. Al final de cuentas, ella es un tanto conservadora y todas sus heroínas terminan casándose con el amor de su vida, pero ella critica muchas situaciones de una manera en que nadie le podía decir nada, y es donde entra su censura, porque ella lo critica de una manera muy sutil, las cuestiones de malas relaciones parentescas, amoríos, todo esto, sobre todo en Orgullo y Prejuicio, podemos tener un panorama más amplio donde ella expone a unos padres que son un tanto desobligados en sus relaciones como padres. Y eso no se podía decir en su época. ¿Quién se iba a atrever a decir, mis papás no son las personas que toman los deberes como son? Ella lo toma de una manera un tanto humorística. Las hermanas de todas representan alguna situación de la sociedad. La hermana que se fuga y cae en el amorío. Entonces hay varias situaciones en las que Jane Austen, a pesar de que tuvo esa censura, logró exponer las situaciones. Ya más en la siguiente ronda explicaré un poquito más del otro tipo de censura que ella vivió, pero por el momento muchas gracias. Gracias, querida Erika. Creo que la mayoría de las mujeres hemos leído, ¿no?, algo de Jane Austen y tenemos como un cariño entrañable al respecto con esta escritora. Y bueno, cerramos con broche de oro la primera ronda con nuestra querida Mari Herrera. Adelante, Mari, háblanos de Alaide Fopa. Hola, ¿qué tal, compañeras del Anaquel de Mujeres Poetas? Muchísimas gracias por este espacio, Anaquel Literario, Ana Saavedra y Hilda, muchas gracias. Y a las compañeras también por el acompañamiento y hacer realidad estas actividades. Bueno, pues hablar de Alaide Fopa no alcanzaría, ¿verdad? Tanto, pero porque es una gran mujer. Ella es poeta, escritora, activista, fue activista feminista, crítica de arte, profesora y traductora. Alaide Fopa, ella vivió, nació en Barcelona, pero vivió en Guatemala, se nacionalizó en Guatemala porque su madre también era guatemalteca, era una pianista guatemalteca. Alaide Fopa vivió uno de los tiempos más fuertes en mi país. Después hubo una dictadura del señor Jorge Ubico, y después de esta dictadura se hizo un movimiento de la revolución de 1944. Alaide Fopa se identificó bastante con este proceso político que se estaba dando en esa fecha, y de ahí es cuando ella se nacionaliza como guatemalteca. Estuvo en ese tiempo como activista, fue profesora, hizo procesos de alfabetización,
Y bueno, luego viene la contrarrevolución en mi país también y ella tiene que salir del país, ¿verdad? Entonces ella se fue a México, estuvo exiliada en México mucho tiempo, incluso en México fue donde su obra destacó bastante, estuvo a la par de grandes mujeres en México, donde ellas vienen y hacen una revista que se llama FEM, y ahí es donde ya empieza ella con todo este activismo feminista, y ella fue una gran luchadora en contra de la censura. Bueno, como la palabra de ella era una palabra muy fuerte, los hijos de ella estuvieron dentro del movimiento guerrillero que se alzó en armas. Entonces ella hizo mucha denuncia en Amnistía Internacional sobre las violaciones de derechos humanos que se estaban haciendo en el país. Entonces ahí es donde ella tuvo que salir del país para poder hacer este tipo de denuncias, porque era algo muy fuerte. Entonces también existe este tipo de censura, que es censura política, censura social. A la idea le mataron a uno de sus hijos, cayó en Nevaj. Entonces ahí es cuando ella sale de regreso a Guatemala, y el esposo de ella también estaba como muy mal por la pérdida de su hijo, que lo atropellan en México cuando él salió como ido. Entonces lo atropellaron en la calle y ella regresó a Guatemala. Y cuando regresa a Guatemala durante el gobierno de Lucas García, Romeo Lucas García, en 1980, en un diciembre, a ella la secuestran en la zona 1 y entonces fue desaparecida, ¿verdad? Entonces, Alaide Fopa ha dejado un gran legado, no solamente ella, sino que toda su familia, tanto sus hijos como hoy en día también sus nietos siguen dando todavía, aportando a Guatemala desde todo lo que ellos han hecho, ¿verdad? Porque ella ha sido como, o sea, ha dejado ese legado. Es una precursora, o sea, gigante. Incluso desde esta revista que ellas formaron en México, FEM, ella también hizo parte como una especie de periodismo, donde ella venía y también hacía destacar las voces de mujeres feministas. Dentro de ellas también Simón Wabur, casi no lo pronuncio muy bien, pero sí, la voz de ella es una voz muy fuerte. Me gustaría leerles algo que ella escribió, que se llama La sangre. Secreto corre el torrente de mi sangre rápida, inmenso es el río que en subterráneos meandros madura y nutre el ámbito de mi vida profunda, la cálida corriente que me inunda, en la flor de la herida se derrama. Y bueno, ella es Alaide Fopa y solamente. Muchísimas gracias, Mari. Qué importante también esta escritora de las que nos hablas. Y bueno, creo que todas las que hemos escuchado el día de hoy, grandes ejemplos, ahora sí que lamentablemente en este caso de censura, ¿no? Y de censura en todos los ámbitos, porque la censura algo que tiene es que tiene muchas caras. La censura es violencia como tal, es un acto violento, eso de tener que usar otro nombre, eso de tener que adaptarse a escribir, a lo mejor transformar un poco el mensaje que queremos decir para que al fin lo podamos o pueda estar público, y silenciar a una mujer por su orientación sexual, la censura al placer, en fin, coartar la libertad de tantas mujeres, y que sin embargo todas ellas son un ejemplo pues de perseverancia, ¿no? De perseverancia, y por eso nos vamos ahora ya con las conclusiones de esta segunda mesa, que me dio muchísimo gusto tenerlas a todas y con sus participaciones. Y vámonos con Linda Acosta, por favor. Adelante, Linda. Ya estoy aquí. Bueno, yo quería, antes de hacer una conclusión general, cerrar un poquito con la idea de Simone de Beauvoir, justamente porque, para entrar a las conclusiones, ¿no? ¿Por qué fue censurado este libro del que les hablaba del segundo sexo?
muchos conocemos la síntesis que se resume en una frase, ¿no? Que ella dice, no se nace mujer, se llega a serlo. Y lo hace desde un posicionamiento bastante autocrítico por lo que suponía en su reflexión filosófica y teórica la construcción histórica y cultural de la mujer. Es decir, ella lo que estaba planteando es, nos están diciendo que somos mujeres porque somos madres, porque somos esposas, porque somos hijas, y estamos siendo mujeres culturalmente construidas por el otro. Y entonces, al hacer esta reflexión, ella lo que está diciendo es, vamos a construir la vida, vamos a experimentar la vida desde la libertad, de lo que realmente queremos ser, ¿no? Y de hecho ella dice, el ser nace hembra y culturalmente se hace mujer. Entonces ya está hablando de transformar la cultura. Y obviamente en una sociedad patriarcal en la que seguimos inmersos todos y todas, ¿no? Ella, uno de los comentarios que hacía Leslie, justamente dice, es una figura importante del feminismo. Y curiosamente, Simone de Beauvoir, en su proceso conciencial, ella no se reconoce feminista hasta 15 años antes de morir. Ella estaba desde un posicionamiento muy académico, muy teórico, cercana al movimiento feminista, pero no se reconoce como tal hasta eso, 15 años antes de morir. Entonces, esto es muy interesante porque para hablar de censura y de autocensura, ¿no? Aunque ella está diciendo que la censura, de alguna manera implícitamente, hay que romperla en la construcción cultural de cómo nosotras nos vamos desarrollando en ese sentido, ¿no? Y de manera muy diversa y de manera muy diferenciada, porque además en el libro ella toca temas tan diversos como puede ser lo que es la virginidad, como método o instrumento que utilizan el machismo y el patriarcado. Habla de lesbianismo, ¿no? Que además ella ya adelantaba algo que la Universidad de Exes hace unos 4 años decía, que la gran mayoría de mujeres somos bisexuales, ¿no? Porque nos excitamos o reconocemos cuando una mujer es guapa o que tiene pechos, aunque eso no signifique que vayamos a construir relaciones coitales. Ella habla también de lo que significa la prostitución, ¿no? Y la critica fuertemente. La critica como un instrumento también del sistema patriarcal. Y habla de las etatairas, ¿no? Que serían estas mujeres que tienen ciertos privilegios a cambio de ciertos goces sexuales, que no son prostitutas, pero que están dentro de un ámbito también. Entonces ella convoca nuevamente a hablar de la sexualidad. Yo recomiendo leerla justamente porque en nuestro propio proceso, ¿no? De cómo nos queremos construir sin seguir una fórmula, porque ella no dio una fórmula de vida, ella lo que hizo fue encarnar lo que ella creía. Ella creía en ese momento que estaba con una persona brillante, maravillosa, que ella admiraba, pero que se sentía dominada por esa persona que era Sartre. Entonces ella decide de alguna manera construir una relación que obviamente es muy distinta a la idea que tenemos, ¿no? De tener un matrimonio para formar una familia, para formar hijos. Esto no quiere decir que sea una fórmula, pero sí ella es un ejemplo de lo que se puede encarnar cuando una busca no censurarse o no quedarse con la construcción que existe. Y obviamente, bueno, pues todas las propuestas que se han presentado en la mesa de alguna manera apuntan hacia allá, ¿no? Cómo las mujeres de alguna manera estamos buscando construirnos desde distintos ámbitos, ¿no? Desde distintos posicionamientos. Volviendo a Simone de Beauvoir, ella decía desde muy pequeña, yo quiero ser intelectual, pero no en el sentido como lo conocemos ahora, sino decía, yo quiero tener tiempo para escribir, yo quiero tener tiempo para leer, quiero tener tiempo para el debate, para el diálogo, y por eso no me quiero casar, ¿no? Entonces, ella lo sentía y lo vivía así, ¿no? Como seguramente todas las demás autoras de alguna manera lo han experimentado, ¿no? Y era simplemente pues eso, agradecer nuevamente a todas por el tiempo de investigación y por el tiempo también de exposición. Y obviamente pues nuevamente a Ana, a Anaquel Literario por supuesto, y a Educal y al Centro Cultural Elena Garro, y a Gilda también por estar en los comentarios apoyándonos. Gracias a todas.
Gracias a ti, querida Linda. Muy puntuales tus comentarios al respecto de Simone de Beauvoir, quien es obviamente una gran figura al respecto del feminismo, sí, por supuesto. Y bueno, vamos con las conclusiones de Citlali Quijano. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues ya para cerrar con las conclusiones sobre la autora que escogí, Toni Morrison, La voz de los más vulnerables, pues cabe recapitular que ella crea, bueno, junta a un grupo de escritores censurados en Estados Unidos, crean una obra llamada en este libro, donde prácticamente en esta obra la mayoría de los escritores, si no es que todos los escritores que participan en ella, hombres y mujeres, en esta edición, pues nacionales censurados a nivel internacional por hablar de temas que precisamente a la sociedad autoritaria, dictadora, déspota, machista, pues no les servía que se publicaran, ¿no? El hablar de obras donde se analiza el contexto social actual, en ese momento donde se expone a la vida total los comentarios acerca de lo que es el racismo, lo que es la esclavitud, lo que es la misoginia, lo que es la vulnerabilidad de las clases sociales, pues obviamente a los grupos fuertes y poderosos pues no les convenía. Entonces ella crea una obra en esta obra, que en este libro, donde hablas precisamente de esta censura que muchos autores a nivel nacional e internacional pues diariamente están viviendo, ¿no? A mí me llama la atención, ella publica su primera novela cuando tenía 40 años de edad, ¿no? Y esto me hace mucho referencia a muchas escritoras, a muchos escritores, específicamente mujeres, ¿no? Que por miedo, miedo a la autocensura, precisamente, miedo a la censura, miedo a la crítica, miedo al qué dirán sobre las obras que ellas publican, pues no publican sus obras por miedo, y que pueden pasar toda una vida y que llegará un momento donde podrán llegar a publicar su obra, pero que en su mayoría no son publicadas. Entonces ella decide a los 40 años publicar esta obra, Ojos Azules, que le va a dar el merecido reconocimiento de ser una obra censurada hasta la fecha en libros, en bibliotecas escolares de Estados Unidos, y que además la va a posicionar como una de las autoras mayormente criticadas, ¿no? Por hablar de temas tan tópicos, pero tan servibles en una sociedad como el hecho de la esclavitud, y que eso siempre ha surgido desde etapas históricas, ¿no? Donde la mujer, específicamente la mujer, no solamente la mujer negra, sino la mujer latinoamericana, las mujeres que han sido sometidas en un contexto histórico a una esclavitud y que por miedo no han hablado. Y será Toni Morrison quien se levante como una voz de aquellos que son vulnerables, de aquellos que están callados, de aquellos que no hablan. Y esto le va a costar, obviamente, pues, la censura total. Sin embargo, ella va a ser, dentro de su actividad académica, ella fue profesora de inglés, profesora de la universidad en Estados Unidos, en Nueva York, de la Universidad Estatal de Estados Unidos, va a ser miembro en el Consejo de Artes de la Universidad Americana en Estados Unidos, y va a ser una persona que no solamente se va a dedicar a la parte novelística, porque no solamente tiene obras en cuestión de novelas, de novela tiene varias obras, pero también escribe cuentos infantiles al lado de su hijo, quien ya lo había comentado, deciden escribir una obra en el 2000, La Gran Caja, que habla precisamente de los esclavos negros en Estados Unidos, que hasta la fecha, en pleno siglo XXI, pues se siguen vendiendo, y que también toca un tema que en ocasiones a las sociedades latinoamericanas les adolece, pero que no hablan, de aquellos niños que son vendidos en comunidades extranjeras, y que son niños latinoamericanos, y que son niños que vienen a comprar acá, y que se los llevan como esclavos, y que es una esclavitud del nuevo siglo, y es ese tipo de obras que nadie habla, y que de temas o tópicos que nadie quiere abordar, pero que sabemos que existen, ¿no? Y que por miedo al que dirán, pues están ahí. La venta de niños en otros países, ¿no? Y que vienen a Latinoamérica y vienen a las comunidades de México, las comunidades más pobres, y se los llevan, porque de hecho lo han afirmado, ¿no? Es un Edén México para la venta de niños esclavos, ¿no? Tiene obras de teatro muy importantes, tiene obras en ópera, que también una de sus obras más importantes fue el libreto de ópera de Margaret Garner, que se estrena en mayo del 2005,
y obras de ciencia ficción, que eso es maravilloso, y que también en esas obras de ciencia ficción pues habla un poco del papel de la mujer en este contexto de historia y de censura. Y sus premios, bueno, ella va a ser merecedora de los premios de crítica nacional en 1977, premio Puzzle en el 88, y medallas, Presencia de Libertad y las medallas de contribución destacada en Estados Unidos. Y sobre todo, para finalizar, pues hablar del hecho del acceso, conocimiento de nuestras propias participaciones, el reconocer que no importa la edad que tengamos, casi la mayoría de nosotros nos hubiera gustado, nos hubiera encantado tener nuestro primer premio a una edad de 20 años, sin embargo, pasan 30, empezamos a publicar, y yo creo que esa es la parte más importante. No hay edad, publica a los años de las horas, que la va a generalizar como una de las escritoras más importantes, pero también la más censurada, ella con sus obras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Itlali. Y bueno, vámonos ahora con Aline Rodríguez y sus conclusiones generales y su experiencia también en este tema de la censura. Adelante, Aline. Muchas gracias, Anita. Bueno, por muchos años las mujeres hemos vivido ante el yugo tradicional y patriarcal que nos ha impedido en la mayoría de los casos un desarrollo literario femenino, ¿verdad? En México y en muchos otros países persiste. Debería el mundo literario ser un lugar seguro para todos, para expresarnos, aunque muchas veces eso no sucede, ¿verdad? Por el contrario, ¿no? Se busca que seamos silenciadas en temas prohibidos públicos. Las mujeres que presentamos en estas diferentes mesas muestran la lucha generacional y simbólica que han tenido que vivir cada una de ellas en su época y hasta hoy en día. Rendimos homenaje a cada una de ellas por abrir la puerta a nosotras, mujeres femeninas, con que podemos ahora por fin escribir. Han dejado un pedazo de sí mismas en nosotras que resistimos y escribimos. Para mí, Josefina Murillo Carlín evoca un pensamiento y una conexión irresistible por su manera de crear imágenes festivas, irónicas y de una inteligencia diferente que se conecta a la mía. Ser censurada implica diferentes prohibiciones sociales, culturales y políticas, por supuesto económicas, físicas, a las que todas en algún punto hemos sido expuestas, y por supuesto, bueno, se plasma y se nota en el centro de la literatura que ellas mismas crean y en sus textos sociales. Muchas de ellas han sido torturadas, casadas, golpeadas, maltratadas, silenciadas a muerte por lo que escriben, por ser personas inteligentes y racionales, ¿verdad? Josefina fue censurada desde su familia por los críticos literarios y también hubo una autocensura por los seudónimos que ella se impone y se genera en los diferentes periódicos donde publica. Creo que yo también me he censurado, me he autocensurado, ¿no? No porque los demás tengan alguna opinión, pero considero que yo en muchos temas he tratado de acallar esta voz implacable que muchas veces quisiera vomitar tantas crueldades realistas y que no he podido en algunos ámbitos por cuestiones de, inclusive mi propia persona, ¿no? Que pueda resultar herida en algún punto, aunque considero que después de esta mesa de diálogo se abre más para mí la visión para escribir, y yo les agradezco a ustedes, todas las que expusieron sobre sus diferentes personas que eligieron, sus diferentes escritoras, porque a mí me han ayudado y también a conocer otros tipos de vida, ¿verdad? Para terminar, yo escribí un poema en homenaje a ustedes y a ellas, a las que han sido silenciadas, y les agradezco su amable atención. Realidad. Hoy mi alma se ahoga, la culpa embestida de luto. El humo eleva grises rasgos de sociedades aplastantes. Pobreza es la fuerza de sus costumbres
que enganchan la virtud del esclavo, vilezas que hoy por fin mi pena siente, mi refugio, mi resguardo, la inseguridad. Vibra la carne femenina contra la población patriarcal que vive sumergida ante el maltrato, la censura, sangrientos cortes de lengua viva. Escritora, para ya de escribir, la pluma es buscada para condenar. Puedes acabar en la fosa, gritó desesperado. Pero la idea resucita cada mañana, realidad, hojas arrancadas, chorros de letras agonizantes, cierre de la voz femenina. Dime, lector, ¿quién más que yo para expresar la noticia? Muchas gracias a todas por su tiempo. Bravo, Ali. Creo que todas nos dejaste impresionadas con este poema que leíste. Como conclusión, yo me quedo con la frase de sangrientos cortes de lengua viva. Me quedó muy grabado. Y sí tienes toda la razón, ¿no? Esto es un homenaje muy merecido a todas estas escritoras que han pasado ahorita por la mesa, ¿no? Y bueno, seguimos con las conclusiones. En este caso seguimos con Alejandra Santos. Ale, adelante. Bueno, pues ya para concluir, retomando un poquito la vida de Safo, se estableció que un número aproximado de lo que ella había escrito en versos habían sido unos 10,000, de los cuales solamente se pudieron rescatar 600. A Safo la sola una corriente ideológica de religión y otra fue el tiempo. En el clásico ella era amada, era respetada. Llegó el medievo y pues la iglesia la casó. En el romanticismo, bueno, compraron la idea de Ovidio. Ovidio escribió desde su imaginación, porque al final todos lo creyeron, varios autores lo creyeron, pero él dijo que Safo se había suicidado porque no le había correspondido un hombre, Faón. Entonces se creyó en el romanticismo que esta gran autora se había quitado la vida por amor, siendo que después se demostró que ella fue una mujer muy longeva. Entonces fue censurada por la religión y por el pasar de los años, que quiso extinguirla y que quiso extinguir esta inquietud, esta curiosidad que nosotros como mujeres hemos tenido desde siempre. Siempre hemos estado, siempre hemos existido. Yo pertenezco a la comunidad LGBT, yo puedo decir orgullosamente soy una mujer lesbiana que escribe para otras mujeres, soy periodista de un periódico en Lima y he visto la censura de las escritoras, de las poetas, y pues bueno, para mí Safo me impactó mucho porque ella ya hablaba de estos temas que se ha querido censurar a lo largo de los años y ella lo único que hizo fue querer transmitir a otras mujeres que no tenían que seguir un molde, y en realidad este término de lesbiana, de lesbos, de venir de Lesbos, a este grado de mi vida me ha parecido un poquito erróneo porque no todas las mujeres de Lesbos eran lesbianas, sino que se les instruyó para que vivieran una sexualidad libre. Ama a quien quieras, decía Safo que en este negro mundo lo más hermoso que había era el amor, el amar a otra persona. Entonces, dentro de mi experiencia, yo nací en el seno de una familia religiosa, de una familia cristiana, donde mi poesía fue censurada por muchísimos años, hasta que yo tuve la fuerza como Safo de regresar a donde yo mucho tiempo huí. Como ella me sentí exiliada, me sentí rechazada, pero yo también regresé y dije, esto es lo que soy y quiero que lo sepan, ¿no? Yo por muchos años se me dijo, no lo hagas, no hables de eso, reprímete. Y al salir, al romper en mi propio exilio, porque yo me estaba censurando, quise hacer poesía de todo, pero yo me di cuenta que realmente lo que yo quería hablar era de mujeres que aman a otras mujeres, y en eso me siento
pues muy identificada con Safo. Soy periodista, he visto la censura al escribir notas donde se me ha dicho, ¿sabes qué? No escribas eso porque te pueden matar. Temas de feminicidio muy fuertes, que yo conozco la información y me dicen, ¿sabes qué, Ale? Cállate porque te pueden matar. Cállate, Ale, porque si hablas de lesbianismo en esta época, viniendo tú de un seno religioso, se te puede juzgar, tu propia familia puede estar detrás de ti. Entonces es una persecución que hemos visto de todas estas mujeres y llegar a esta conclusión de decir siempre, a lo largo de los años, esto es cíclico, se nos va a querer censurar, pero si vemos todas estas mujeres, no se callaron, alzaron la voz. Y es también una invitación a alza tu voz, no te quedes callada, sé tú y habla de lo que tienes dentro, porque al final, en algún tiempo, van a volver a escuchar de ti y vas a ser un punto de referencia o de fuerza para otras mujeres. Entonces, un abrazo a todas y esta es mi experiencia y muchísimas gracias a todas. He aprendido bastante. Un besote. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias por este testimonio tan valeroso. Te mando un abrazo muy fuerte. Y bueno, vámonos ahora con las conclusiones de Jazmín Méndez. Adelante, Jazmín. Bueno, pues escuchando a todas mis compañeras de mesa con sus aportaciones, sus análisis sobre la censura femenina, estas fiestan en distintas áreas, en distintas esferas. Por ahí me resuena mucho, ¿no? Los ambientes, ¿no? Los ambientes en el que se desarrollan. Como palabras claves, los rescato, ¿no? El ambiente es el contexto, ya sea urbano, ya sea indígena, ya traspasa fronteras de la diversidad nacional. Los grupos a los que pertenecen pueden ser sociales, sindicales, el núcleo familiar, la política, las corrientes filosóficas, las doctrinas, la autocensura de comunicación y la censura de la escritura. Y bueno, pues en lo personal, el sabotaje personal que a veces en el conflicto o el dilema que uno misma se genera en voz pasiva, en voz baja, es decir, escribo, no escribo, lo borro, lo quito, siempre uno tiene en la mente el no transgredir o que a veces uno decide elaborar algo y que eso no pueda dañar o herir las susceptibilidades, ¿no? Pero bueno, en este contexto, digamos que el escritor manifiesta puede ser una autobiografía o puede ser también la historia de mucha gente que anda en el mundo circulando, ¿sí? Y bueno, cuando sucede la censura de lo personal a lo externo, en situaciones que no se encuentran al alcance, que uno pueda controlar en el mundo en el que se desenvuelve, pienso que evoca la sensación de que es un criterio que no se ajusta a determinados planteamientos, a determinadas ideologías, normas morales, normas políticas, a ciertos intereses colectivos o individuales. Sin duda, estas experiencias marcan significativamente la vida propia, pero pues como seres humanos tenemos la capacidad de sobreponernos y afrontar cualquier circunstancia que nos haga experimentar la vulnerabilidad, a veces el miedo, los puntos débiles y que puedan tener, ¿no? Ya sea a personas ajenas a nosotros o a nosotras mismas, pero pues al final no sé cómo decirlo, si el triunfo o el fracaso no nos define, sino que nos va a ir construyendo en esta área de empezar a soltar las letras, ¿no? Y bueno,
Estar con ustedes nos permite la sobrevivencia de crear redes y tejer en comunidad, dar la mano una a otra. Y quizá nosotras hacemos eco a otras generaciones que vienen atrás. Y pues muchísimas gracias a nuestras anfitrionas, Ana Saavedra y Hilda García, por todas estas gestiones que han realizado para que pudiéramos tener voz en este espacio, compartiendo un legado histórico de autoras de nuestro género, pues de nuestro género femenino, que han tenido la necesidad de escribir bajo seudónimos y que representan a veces el reflejo de la vida de muchas mujeres, ya sea dentro de nuestro país, fuera de nuestro país. Y pues recibo un fuerte abrazo y pues me dio muchísimo gusto compartir este espacio. Muchísimas gracias. Igualmente gracias a ti, Jazmín, que estuviste aquí con nosotros. Es un gusto para nosotras también tenerte aquí en el grupo de Anaquel de escritoras. Y bueno, seguimos con las conclusiones. Esta vez vamos con Karina Cervantes. Yo, mi conclusión en general es que la religión como ha jugado un papel muy importante, al menos en el contexto de las escritoras. De alguna forma las ha censurado. Y pues esta cuestión de la religión de alguna forma me identificó mucho con Shirin Ebadi, por eso decidí hablar de ella, porque precisamente qué gracioso, qué chistoso, ¿no? Que en algún momento Irán adolecía precisamente de que no era respetado, en este caso, un régimen, y pues entran a otro régimen, ahora sí que totalitario completamente, ahora sí que donde el Islam es el que pasa a ser el opresor, por así decirlo. Y pues en este sentido yo mucho tiempo llegué a ser censurada, tal vez y por eso no me atrevía a escribir, por estas cuestiones de religión precisamente. No me animaba como que a ir un poco más allá a tratar de indagar un poco más de por qué tenía que seguir determinada fe. Y pues así fue como terminé descubriendo otras religiones. Digamos que también por ahí entré en el que jugaba o juega la mujer. Y ahora sí que pues quiero dar las gracias a las organizadoras y a todas ustedes por estar presentes en este espacio. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Karina. Y bueno, vámonos con Erika Castillo. Adelante, Erika. Sí, Ana, aquí estoy, gracias. Sí, nada más para comentar, en la primera parte hablé sobre la autocensura que se puso Jane Austen al momento de escribir sus novelas. Hasta cierto punto ella encontró una manera de dar a conocer su voz, porque en la sociedad en la que ella vivía, sí, no era la familia, era la sociedad, pero no se estaba bien visto que una mujer se mantuviera por sí misma, ya fuera escribiendo o teniendo una profesión o fuera del matrimonio. Y ella a través de sus novelas y de sus letras nos logra abrir los ojos a cómo era la sociedad en la que vivía, con palabras muy acogedoras, porque siempre leer a Jane es como que sentirse muy a gusto, muy tranquilo. Bueno, a mí en lo personal así me pasa. Es como reconfortante leer a Jane, a pesar de que es crítica hacia cada una de las situaciones que ella menciona, llámese, inclusive hasta mostrar las vulnerabilidades de cada uno. Jane Austen también sufre la censura por parte de su familia.
no es nada más decir yo voy a buscar la manera de decir las cosas para no afectar el qué dirán, la reputación o algo, pero ella al morir había dejado cerca de alrededor de 3,000 cartas y su hermana y su sobrino las fueron quemando todas hasta quedar creo que como 161, una cosa así, porque no querían que se conociera la verdad, la verdadera Jane Austen, que era un poquito de carácter fuerte, que no era precisamente risueña, que no era amorosa, tenía sus porqués. Entonces querían hacerla ver como la escritora mítica, que la primera que escribía las palabras, y eso era lo que hacía. Ella trabajaba en sus escritos, no era de que escribo una vez y ya, esto es perfecto. Y la familia la quiso hacer ver así, la quiso como idealizar, de decir, Jane Austen fue una escritora perfecta, que escribió porque le salió, y no era por criticar, era nada más como por un hobby. No es así, la única manera de descubrirlo es a través de sus personajes. Entonces, lo que me llamó la atención de ella y hasta cierto punto me sentí identificada es eso, que vives en una sociedad que te está censurando siempre. Hay un por qué te tiene, porque si te portas bien, porque si no te portas bien, siempre como que ya es la forma de vida ser censurada. Y en mi caso pudiera hablar de algo que la verdad, vuelvo a lo mismo. Jane Austen muestra las las vulnerabilidades de cada persona y te las muestra de una manera muy, muy sutil. Cuando uno hace eso, no siempre eres bien recibido, siempre hay una censura. Te voy a poner un ejemplo. En mi caso, yo cuando la primera vez que fui mamá, no podía decir yo estoy agotadísima. ¿Por qué? Porque ya había la persona que estaba enseguida de mí, te decía, no, es que espérate, disfruta a tus hijos, tienes que aprovecharlos porque van a crecer. Oye, yo no te estoy diciendo que no los quiero, no te estoy diciendo que no estoy disfrutando este proceso, te estoy diciendo, estoy cansada, mi cuerpo no da más, no estoy diciendo que estoy cansada de ser mamá. Entonces siempre hay como que una censura a mostrar la vulnerabilidad de cada uno. No es, oye, yo te estoy dando una parte de mí y te la estoy compartiendo para que hagamos algo bonito, no para que me critiques. Y por lo regular vivimos en una sociedad que intenta censurar siempre las debilidades de los demás. Estamos viviendo en una sociedad donde las etiquetas importan e importan muchísimo. Ya no es nomás decir, soy esta persona, uso este tipo de ropa, pertenezco a este grupo. Ya siempre estamos etiquetados así como a dónde pertenecemos. Pero si yo voy y te digo, ¿sabes qué? Un ejemplo, ¿no? Igual, siempre hablan uno de ejemplos y creen que te están pasando, pero no siempre es así. Si te digo, oye, ¿sabes qué? Sufro de depresión. ¿Y qué es lo primero que te dicen? Hay días mejores, échale ganas y todo va a salir bien. Y la persona que te está diciendo, oye, necesito ayuda, se queda censurada. ¿Ya cuántas personas se atreven a hablar de esos rinconcitos de su alma que son tan especiales, tan así? Ya casi nadie lo hace. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos con la norma de censurar eso, de no hablar de esas cosas que incomodan a los demás. Pero en mi caso, por ejemplo, yo digo, hablar de la maternidad y de las cuestiones tan difíciles que es de vivir la maternidad, no es decir que odio la maternidad, al contrario, para mí la maternidad es lo mejor que me ha pasado. ¿Que me ha volteado de cabeza? Sí, me ha volteado de cabeza porque mi hija es tremenda, pero bueno, a eso voy, esa es mi reflexión y en base a lo que quería comentar. Si mostramos nuestras vulnerabilidades, por favor, hay que aceptarlas y hay que buscar una solución juntas, no nomás en está bien, ya lo dijiste y ya. Y bueno, gracias. Creo que me pasé un poquito de tiempo, pero quería darles las gracias por la oportunidad a todas. Sí, ya estamos aquí censurándolas con el tiempo, no es cierto. Pero es que no quisiéramos que hubiera limitaciones, pero bueno, muy importante lo que decías, Erika, al respecto. La verdad es que sí, son censuras de otro tipo, pero que también suceden y lamentablemente pues sí, siguen, ¿no? Y ha habido de todo en esta mesa, desde poemas, verdades, fabuloso, ¿no? Entonces, vamos a cerrar perfectamente con nuestra querida Mari Herrera,
quien seguramente tiene una maravillosa conclusión. Adelante, Mari. Y muchas gracias nuevamente. Bueno, en realidad hablamos de la censura, pero también la autocensura. Yo uso la poesía, siempre ha sido como un ejercicio de intromisión, o sea, de verme a mí como reconocerme a mí misma, y el llegar a aceptarme a mí misma ha sido tan difícil, y la escritura me ha servido muchísimo para esto. Ahora, dar a conocer lo que uno escribe fue un paso muy, muy fuerte para mí. Es como tenía aquel miedo, aquella pena del qué dirán. Ay, pero este texto es bien antirreligioso. Ay, pero este texto habla sobre sexo. Ay, pero entonces realmente eso es muy, muy difícil. Y cuando nos salen aquellos textos que vienen llenos de rabia, de enojo, de molestia por algún tema, ya sea social, político, cultural, de discriminación, de racismo. Entonces, cuando viene eso, nosotros aún así nos censuramos y no los damos a conocer por aquella pena del que dirán, ¿verdad? De que me van a tachar de loca, de subversiva. Estamos en pleno siglo XXI y hoy en día todavía nos da pena decir si tenemos ideología o no tenemos ideología. A mí realmente Alaide Fopa me da, o sea, ver el legado que ella ha dejado, y me da hasta escalofríos, como me imagino, o sea, esto, lo que ella en algún momento sintió. O sea, me lo imagino y me da escalofríos. Nuestra compañera aquí, Alejandra, decía de que a veces nosotras mismas nos desterramos. Alaide tenía un texto sobre el destierro y dice: mi vida es un destierro sin retorno, no tuvo casa. Mi errante infancia perdida no tiene tierra, mi destierro. Mi vida navegó en esta nave de nostalgia. Viví a orillas del mar, mirando el horizonte hacia mi casa ignorada. Pensaba zarpar un día, y el presentido viaje me dejó en otro puerto de partida. ¿Es el amor, acaso, mi última parada? O sea, ella estaba bien llena de nostalgia, pero ella también dijo que la poesía es nuestra palabra y cómo nosotras vamos a usar nuestra palabra. Ella lo usó también para denunciar. Y yo pienso de que cuando a veces se han acercado a mí y me han dicho: ¿estás segura de lo que estás diciendo? Porque eso no es poesía, parece panfleto. Yo sí. ¿Y no te gustaría cambiarlo y ponerle una imagen porque estás siendo muy directa? No, pero ¿estás consciente de lo que estás haciendo? Estoy consciente. Y si yo quiero terminar mi poema directo, yo lo termino directo. Porque es mi texto, es lo que yo siento, porque a veces los textos nos salen del alma, nos salen del corazón, nos salen del hígado quizás. Pero si uno no siente un texto, entonces ahí sí nos tiene que dar miedo. Entonces, solamente eso. Y sí, me quedo con esto que dice Alaide: la poesía es nuestra palabra. Gracias. Gracias a Anaquel Literario, a ti, Hilda, a Ana Saavedra y a todas las compañeras, al Centro Cultural de Elena Garro, también a Educal y al Fondo de la Cultura también Económica de México. Y muchísimas gracias por crear estos espacios. Les agradezco bastante. Muchísimas gracias, Mari. Qué lindas palabras para cerrar esta mesa de diálogo. Y bueno, yo quiero darles en especial a todas ustedes las gracias por este día, ser estas mujeres valientes que están hablando de otras mujeres que en su momento no pudieron hablar. Gracias por apoyar estos sueños y porque juntas estamos haciendo un pequeño cambio, pero muy necesario, y que lo mejor que podemos hacer para comenzar es leerlas, ¿no? Leer a todas estas mujeres silenciadas. Creo que es el mejor homenaje que les podemos hacer, conocer su vida, que es con lo que tratamos de ayudarles un poco el día de hoy, y por otro lado, leerlas.
Y bueno, pues este ha sido nuestra segunda mesa de diálogo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros acompañándonos y poniendo comentarios. Les agradecemos también que a su vez compartan la mesa y dentro de 2 meses tendremos nuestra tercera mesa de diálogos porque creo que estamos aquí ya todas muy comprometidas con esta labor de dar a conocer la literatura femenina. La literatura femenina porque es la que necesita visualizarse más en estas épocas. Pues muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo y en especial de nuevo un agradecimiento al Centro Cultural Elena Garro y a las gentes que estuvieron involucradas para que esta mesa fuera retransmitida en sus redes. Hasta luego y muy buen domingo.